¿Cómo están? Acá nuevamente estamos llegando con la palabra de Dios, un alimento para tu alma, un alimento para tu corazón, para tu mente. Te pido muy amablemente que tú puedas atender hoy día, que tú puedas escuchar esta palabra tremenda del Señor, que es tanto para usted y para mí, para su familia, para su vecino, para que usted la pueda transmitir de corazón a otra persona, porque es un refrigerio para nuestra alma. Hoy vámonos al libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 25 al 34. Y dice así la palabra del Señor: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Palabra de Dios. Jesucristo estaba caminando de ida a un lugar donde un líder llamado Jairo lo había llamado para ir y sanar a su hija que estaba casi moribunda. Pero entre medio de ese enlace, de esa figura, aparece en una multitud. Dice que había una multitud de personas que seguían a Jesús. Es lindo ver las personas que se acercaban con, no sé cuál era el fin de que ellos se acercaban a Jesús, pero dice que una multitud llegaba a buscar y ver lo que Jesús hacía. Entre medio de esa multitud había una mujer que dice que tenía un diagnóstico de una enfermedad de flujo de sangre. Dice que esta mujer llevaba 12 años padeciendo esta enfermedad. Y no solamente padecía 12 años, sino que dice que fue y iba de médico en médico, visitó a todos los lugares donde creía ser sanada, pero todo iba de mal en peor. Vemos que no había una mejoría. Y muy aparte de eso, dice que había gastado todo su dinero en esa enfermedad y ningún resultado positivo había recibido. Hoy en estos tiempos hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que está en los hospitales, hay mucha gente que está postrada en una clínica, hay muchos desahuciados, hay muchas personas que ya han dejado de ir hasta el médico porque no le han dado esperanza. En este tiempo las enfermedades han azotado muy gravemente en cada uno puede ser nuestra familia, puede ser en nuestro entorno, en nuestros amigos. Pero acá esta mujer, hay algo tan lindo que a mí me impacta que ella hace, que ella decide hacer, después de que ese diagnóstico que hemos hablado, de que había gastado, de que había ido a todos los médicos, y nadie le había dado una esperanza de poder ser sana. Si nosotros nos ponemos a pensar, una mujer que lleva 12 años con flujo de sangre, 12 años con hemorragia, no solamente le había impactado en lo económico, no solamente le había impactado en lo físico, porque imagínense una mujer que pierde sangre todos los días, se debería de sentir muy débil, sin ganas de levantarse, sin ganas de hacer las cosas, porque perdía sangre. En estos tiempos una persona con ese diagnóstico ya era para que hubiese fallecido por muchas consecuencias de la pérdida de sangre. Pero vemos que esta mujer, a pesar de todo el diagnóstico en contra que estaba, nos dice aquí en el versículo
27 dice algo interesante, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Hay algo que se activó en esa mujer. No solamente ella fue apartada de todo lo que hicimos, sino que socialmente también fue apartada. No podía ni ir a la iglesia, ni poder buscar de Dios, a poder entregar su vida, porque socialmente era apartada. Pero me impacta mucho esta mujer que dice que oyó hablar de Jesús. Ya ella había oído hablar de las maravillas de Jesucristo, de las cosas lindas que Él había hecho, de los impactos donde Él había caminado. Esto nos hace recuerdo, igual que el ciego, ¿no? que dice que él muchos años vivía en ese diagnóstico de pedir limosna, de solamente sobrevivir de lo que la gente le daba. Pero un día oyó hablar que Jesucristo había hecho maravillas, había hecho muchas cosas hermosas, y cuando él escuchó, no podía ver, pero podía oír, no desaprovechó la oportunidad para poder pedir misericordia a Jesucristo, al único que te puede sanar de toda enfermedad física o espiritual que tengas. Lo mismo pasó con esta mujer. Algo interesante también que aquí nos habla es de que había una multitud, había mucha gente ya, pero Jesucristo dice que solamente de todo ese montón, de esa multitud que chocaba, que probablemente tal vez había golpes, estrujones, solamente sintió una fe que salió de él. Y esa fue la mano que tocó las vestiduras de Jesucristo. Pero yo me pregunto, tanta gente que había esperando a Jesús y siguiendo, y solamente se vio una mujer que Jesucristo sintió que salió fe. Hoy en estos tiempos nosotros podemos ir a la iglesia, podemos ir a muchas cruzadas de sanidad, que no está mal, está bien, pero poca gente es la que se acerca a Jesús realmente con un corazón dispuesto a ser transformado, independientemente del diagnóstico que nosotros tengamos, sea una enfermedad física, espiritual, sea económica, sea social, sea de familia. Hoy en estos tiempos tenemos que entender que para acercarnos a Jesucristo tenemos que ir con un corazón disponible a hacer. En el versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Es interesante ver de cómo el poder sobrenatural de Jesús salió para que esta señora pueda ser sana de esa enfermedad. Ya lo que me impacta a mí es que los discípulos responden una pregunta o la responden a la pregunta de Jesucristo y dicen, ¿cómo vas a decir qué salió de mí? Si habiendo tanta gente, habiendo tanta multitud, ¿cómo la vas a saber? ¿Cómo te vas a enterar? Ahí vemos una parte de incredulidad de los discípulos, porque aún no estaban entendiendo el poder sobrenatural de Jesús, aún no estaban entendiendo el propósito de Jesús. Jesús dijo esto no es para que él haya querido recibir aplauso, haya querido recibir honores. Jesús lo dijo esto porque necesitaba que esa mujer confiese y dé testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Esto nos muestra a que nosotros no tenemos que ser incrédulos ante las cosas sobrenaturales que pasan, porque esta mujer se acercó con una verdadera fe. Esta mujer enseñó a los discípulos que es la verdadera fe lo que te acerca a la salvación en las obras de Cristo Jesús. En el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces Jesucristo necesitaba que esta mujer testifique en público el hecho sobrenatural que había pasado. Esta mujer quedó sana. La mujer sí se acercó con mucho temor, porque decíamos anteriormente que ella no podía estar ahí, porque ella era impura. Ella era declarada impura por toda la enfermedad que ella arrastraba. Pero ella, su fe, rompió toda ley terrenal, rompió toda ley que había puesto hecha por el hombre. Y se acercó a Jesucristo con fe para ser sana. Hoy en estos tiempos el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, todos los que están enfermos, todos los que buscan un cambio en su corazón, que yo los haré descansar, que yo los sanaré, que yo los transformaré conforme
corazón de Dios. Me impacta mucho el testimonio que dio esta mujer públicamente y ese temor, esa vergüenza de poder ser repudiada por la multitud porque ella había quebrantado una ley. Su fe fue más grande que esa, sus ansias a ser sana, su esperanza la puso en Jesucristo y fue sana. Y para finalizar, dice en el versículo 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Jesucristo le dijo: hija, ve tranquila en paz. Esa herida, esa enfermedad que era como un azote, como un latigazo, donde partía tu carne, es sana. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha llevado a otro nivel para que tú vivas en paz, pero esa paz te la da Jesucristo. Yo te invito ahora de que tú, si estás pasando alguna enfermedad, te puedas acercar como esta mujer, confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y declarar que eres el único que te puede sanar y tu fe te va a sanar. Anímate, porque ese es el tiempo de que nuestras vidas sean transformadas para el Señor Jesucristo. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes, Padre amado. Ante ti venimos como esa mujer, Señor, en fe, Señor, buscando, Señor, tu poder sobrenatural para que seamos transformados en nuestro corazón y nuestra mente. Si hay alguna enfermedad que nos esté dando como azote, Señor, este sea el tiempo de sanación en nuestras vidas. Este sea el tiempo, Señor, que nuestro corazón sea entregado, Señor, a tu fe, a la fe de Cristo Jesús. Aquel que pagó en la cruz de Calvario, aquel que fue azotado, aquel que murió y resucitó al tercer día, aquel, Señor, que nos sacó de la inmundicia, nos sacó de la muerte y nos trajo a vida y vida eterna. Gracias, Padre amado. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.